Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Festes a Debat. Obviamente hoy hablamos y hacemos un balance de cómo han ido las fallas de 2024 y lo que tenemos que trabajar para el próximo ejercicio. Y lo hacemos, yo encantada, con Fernando Manjón, presidente de la Interagrupación de Fallas. ¿Qué hay, Nuria? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, lo primero, ¿cómo han ido las fallas? ¿Bien o qué? Mucho mejor de lo que esperaba. Tengo que reconocer que mucho mejor de lo que esperaba, porque esperaba que hubiera más problemas, más accidentes o incidentes, y la verdad es que no han habido muchos, y los que han habido se han subsanado de la manera más rápida y natural posible. A ver, yo creo que siempre es un año más crítico en el que tenemos que estar bastante más pendientes, la ciudad en general, para preservar un poco y para que la fiesta vaya bien en fin de semana, como cayó el ejercicio anterior, este ejercicio. Son años un poco pues que están en el punto de mira, ¿no? Años en los que se ha de trabajar, no sé si más, pero por lo menos sí que ese plus pues al final también hay mucho turismo, hay mucha más aglomeración, mucha más gente que viene a Valencia y eso hay que controlarlo, ¿no? Claro, al final a nosotros lo que más nos influye, digamos, es el periodo previo, que es, bueno, pues todo lo que son permisos, todo lo que es organización del propio montaje de la fiesta, ¿no? Sabes que la interagrupación, en lo que es organización de la fiesta como tal, no nos metemos, pero en lo que es la organización, toda la logística de las fallas, es donde estamos ahí y peleando, ¿no? Me he pasado todas las fallas peleando, pues, por ¿cuándo cobramos la subvención de fallas? ¿Cuándo va a llegar la subvención de luz? Ha llegado la subvención de aniversario, de pirotecnia, de no sé cuántos. Oye, el permiso de esta carpa, ¿cuándo? Esto previo a los permisos. ¿Cuándo va a ser? Los cortes de calle, pues no sé, por ejemplo, la Avenida al Oeste, sabes que las pasadas fallas, no estas que acabamos de concluir, sino las anteriores, bueno, pues hubo cierto jaleo, ¿no? En el montaje de la carpa y de la falla y de toda la logística de la Avenida al Oeste. Bueno, pues este año tuve una reunión previa, tanto con el concejal de movilidad, con Carbonell, como con el gerente de la MT, como, bueno, pues para intentar armonizar todo y que no hubiera ningún problema, ¿no? Que hubiera una buena convivencia Que entre los te vecinos. estrenabas en el cargo, claro, que esto se me había pasado, que eran las primeras fallas. Me he estrenado en el cargo y bueno, pues la verdad es que a mí apasionante, ¿no? Para mí es lo que me gusta de las fallas, ¿no? ¿Con Yo, fuerzas para seguir? bueno, el mandato lo tengo para 2 años. Sí, por eso digo que con fuerzas para seguir. En principio sí. Lo que sucede es que, bueno, pues hay alguna connotación que si me permiten, no te contaré, Vale. que hará que someta mi cargo a disposición de la Junta en la primera Junta que tengamos, en la primera asamblea que haya de la interagrupación. A ver, bueno, da igual, te lo contaré ya porque da Ya, lo vale, mismo, ya ¿no? está Si claro, ya nos al dejas final ahí. es voz populi, ¿no? Bueno, para ser presidente de la interagrupación de Falla no hace falta ser presidente de agrupación. Yo, como bien sabes, soy el presidente de la agrupación de Gran Vía, pero este año me dejo la agrupación. ¿Vale? Ya creo que he estado 5 años, yo creo que he cumplido ya el plazo. Como te decía antes, a mí la parte de la fiesta que me gusta es la de la gestión, no me gusta el cancaneo, no me gusta, yo pienso que me tengo que vestir de valenciano y ya se me eriza la piel. Veo el traje y me pongo de mal humor. ¿Sabes? O sea, no me gusta. Bueno, cada uno tiene una afición, ¿no? Y, y al final, bueno, pues la agrupación también, aparte de gestión, tiene unas connotaciones de protocolo que al final tienes que hacer. Porque al final a las comisiones les gusta que vaya el presidente, les gusta. Y entonces al final he decidido que me lo voy a dejar, ¿no? Por lo tanto, pues aunque no es obligatorio, repito, ser presidente de agrupación, sí que someteré a la consideración de la Asamblea de la Uh -huh. Interagrupación mi cargo por si entienden que es mejor que el cargo lo ocupe un presidente de agrupación. Bueno, pues veremos. Ahora, como Esto presidente de la es interagrupación, exclusiva, ¿eh? sí, sí, no, ya me he dado cuenta. No lo saben ni en Gran Vía. Bueno, pues ya te da tiempo de anunciarlo mientras lo publicamos. Como presidente de la interagrupación, ahora sí, un balance que se puede hacer de las fallas. Creo que en años, como te he dicho antes, que son multitudinarios, es bastante más evidente las carencias que quizá tenga la fiesta a día de hoy y en las que se puede mejorar. Hay muchas cosas positivas, pero hay muchas cosas en las que se tienen que seguir trabajando. Y yo creo que en años multitudinarios, o por lo menos por como caen en el calendario que es fin de semana, creo que se hacen más evidentes, ¿no? Sí, bueno, yo sobre todo, a ver, quiero que entendamos que al final
las fallas son lo que son una fiesta popular, por lo tanto, es una fiesta que se desarrolla en la calle. Es una fiesta que evidentemente tiene mucho volumen, tanto logístico como de personal. Si no recuerdo mal, me comentaron que el día 16, creo que fue el sábado, en Valencia había 1 millón y pico de personas, aparte de la población del propio Valencia, ¿no? Se estimaba en casi 2 millones de personas lo que estaban en Valencia en ese día, ¿no? Evidentemente, doblar la capacidad de una ciudad, y más cuando está toda cortada, es muy complicado. Y esto hay que entenderlo, ¿bien? O sea, yo creo que hay que poner en valor todo el esfuerzo que se ha hecho. Valencia estaba inundada de baños públicos, de cabinas de estas, de urinarios. Aún así, la gente sigue siendo tan incivilizada que se ve que les gusta miccionar entre los contenedores. O sea, debe ser mucho más divertido que el hacerlo en un urinario, ¿no? Pero hay que reconocer el esfuerzo ese que se hizo. Aún así, repito, el volumen de gente que hay es incontrolable, ¿no? Luego, bueno, pues a nivel organizativo, supongo que es un tema con el que luego vamos a entrar. Lo de la ofrenda hay que... Sí, pues entramos y Entramos de la ya. ofrenda, sí. Entramos. Bueno, pues esto no tiene ningún sentido. A esto hay que darle alguna solución, ¿no? O sea, lo que no puede ser es, tú tienes un volumen de gente y necesitas un tiempo determinado. O sea, esto es matemática pura. O sea, no hay que ser muy listo para saberlo, ¿no? Entonces, lo que tú no puedes hacer es primero aplicar los horarios, los timing, las franjas horarias que tenías hace 10 años. Porque no tiene sentido, porque ya somos más, ¿no? Sí. O sea, entonces no tiene ningún Ya somos más sentido. censo, con lo cual. Claro, que tú calcules que un sector va a tardar 1 hora y media en pasar, cuando es mentira. O sea, es que no puede pasar en 1 hora y media, tiene que pasar en 2 horas, porque son más. Entonces, esto hay que ajustarlo ya, ¿no? Y luego el tiempo, la extensión en el tiempo que te hace falta, ¿no? Vamos a ver, si tú vas a necesitar 20 horas para que pasen todas las comisiones, pues claro, es que es obvio que vas a acabar a las 3 de la mañana, o a las 2 de la mañana, o bueno, a las 3 y media y 2 y media, ¿vale? Pero, bueno, pues esto hay que ajustarlo. No tiene ningún sentido, ninguno. Primero, no tiene ningún sentido en que unos niños de entre 8 y 12 años, o incluso menos, porque hay que recordar que antes de la Fallera Mayor de Valencia pasan comisiones. Sí, claro, el último sector. Claro, bueno, y su propia falla que pasa delante de ella, ¿no? O sea que no tiene ningún sentido que a las 3 de la mañana estén en la calle. Ningún sentido. O sea, yo recuerdo cuando fui presidente de mi comisión el segundo año, bueno, pues ya decidí, te estoy hablando del Pleistoceno, ¿no? Pero yo ya decidí que los niños no iban a las presentaciones cuando eran después de cenar, ¿no? Porque es que es absurdo. O sea, ver un niño en un sofá durmiendo, en la calle sentado, tía, es que no tiene ningún sentido eso. Entonces eso hay que solucionarlo. O sea, hay que darle una solución. Además, yo creo que hay bastantes soluciones que no son debates, son debates abiertos que que ya se han llevado a cabo, pues bueno, en estos años, que como falleros y como falleras yo creo que le damos muchas vueltas, pero hay muchas posibles opciones. Primero, porque yo creo que, como comentabas, el censo ha de renovarse, ¿no? Y ha de actualizarse para poder controlar los tiempos mejor, ¿no? Pero yo creo que hay muchas alternativas. Primero, entre otras cosas que vi, sí que es cierto que dentro de la organización, quizá también porque era un año multitudinario y había mucha más gente, no solamente desfilando, que entiendo que también hay gente que aprovechando que era fin de semana, pues tiene más la posibilidad de salir que quizás si era entre semana, también por la gente que había, ¿no? Y eso también hay veces que colapsa los pasos, cortan comisiones, había parones de 20 minutos entre diferentes comisiones, que hubo, vamos, te lo digo porque me tocaba de cerca una de las últimas comisiones que estuvieron hasta 5 horas de parón, tenían la concentración a las 9 y acabaron pasando a la 1:30, ¿no? Claro, esto es una cosa que se tiene que mejorar y yo creo que sí que hay opciones. Bueno, yo ahí, a ver, porque además yo me molesté en ir a comprobarlo, ¿no? Sabes que este año, desde Junta de la Fallera, bueno, pues habían estipulado 3 pasos, creo que eran, de Sí. peatones en San Vicente y 3 pasos por Paz, ¿no?
Primero, enhorabuena Junta Central Fallera porque el que estuviera regulando los pasos fuera la policía. Hombre, por supuesto. Enhorabuena. Ujú. Enhorabuena porque hasta ahora eran falleros, Sí. de componentes de Junta Central Sí. Fallera, evidentemente no les hacían ningún caso y enhorabuena Y es sea, lo que tiene que ser. porque sea la policía. Enhorabuena por esos pasos porque creo que han funcionado muy bien. Enhorabuena porque además yo lo he presenciado, o sea, como un policía a una persona por el hecho de no atender a las indicaciones y cruzar cuando no tenía que haber cruzado por ese paso de peatones, además, fíjate si hay que ser burro, que cruza, bueno, burro no, porque claro, como estaba todo vallado y embridado, no tenía otro sitio, pero va y pasa por delante de un policía cuando no tenía que haber pasado. Claro, lo recogió el otro en el otro lado y le puso una denuncia. Esto lo he visto yo, o sea, no me lo ha contado nadie. Luego me han contado que creo que también hubo algún incidente en el que se llevaron a dos esposados también por algo similar. Bueno, pues evidentemente, claro, les llama la atención, se pone, pues yo paso por... Bueno, cosas de estas que pasan, ¿no? Entonces, enhorabuena porque sea la policía lo que lo regule. Los pasos creo que han funcionado muy bien. Muy bien. ¿No piensas que, por ejemplo, una de las opciones podría ser pasarelas de nuevo? No lo sé. Y te digo que no lo sé porque eso se montó. Y funcionó bien, el año que se montó funcionó Claro, bien. pero luego ya no se pudo volver a montar. Entonces creo que hubieron informes técnicos que desaconsejaban la pasarela. De hecho, no se pudo volver a montar luego. O sea, recuerdas que se montó, yo recuerdo que era Costa el vicepresidente, creo que era Fuset entonces el presidente de Junta, ¿no? No recuerdo ni el año, o sea, pero me acuerdo que era Costa el que lo montó, ¿no? Y luego ya no lo pudieron volver a montar. Esto sería el principio del mandato, estuvieron o estuvisteis 8 años, ¿no? Bueno, pues si el primer año o el segundo montas la Sí, pasarela, fue antes de pandemia. claro, montas la pasarela y luego ya no la vuelves a montar, alguna razón hay. O sea, seguro. Yo creo que es una razón técnica, por lo que he escuchado, creo que es una razón técnica, que las certificaciones de la pasarela, bueno, pues no eran todo lo correctas que tenían que ser para el flujo de gente que hay, para la carga que tienen que soportar. La Hombre, gente en claro, la yo cuando pasarela... hablo de las pasarelas, Fernando, yo creo que obviamente, igual que hay policías regulando los pasos, creo que obviamente dentro de una pasarela también tiene que haber policías regulando cuánta gente se permite pasar a la vez por encima de una Sí, pasarela, ¿no? pero que si no se ha vuelto a hacer y no lo ha vuelto a hacer el mismo equipo de gobierno, yo atribuyo a que es porque ha habido algún inconveniente para no hacerlo. Pero fíjate, yo creo que hay otra cosa que además también supuso que hubieran retrasos, que yo creo que es una cosa que también tenemos que trabajar en mejorar, y es que estamos emperrados en que el sector pase juntos. Todos sabemos, y además en este año multitudinario, creo que se vio pues, que las comisiones tenían bastante complicado el acceso al comienzo de lo que es el recinto, ¿no? Para poder desfilar en la ofrenda porque, pues bueno, porque la ciudad estaba bastante más llena, porque les costaba más llegar, al final movilizar a 200, 300 personas de una misma comisión, pues cuesta, y entonces, además recuerdo el primer día que de los primeros sectores ya hubo 1 hora y media de retraso porque habían algunas comisiones que, pues quizá por este tipo de problemas, no llegaron a la hora que tocaba, entonces el sector se esperó a pasar, bueno, órdenes, entiendo que, supongo que de junta, a pasar juntos, ¿no? Y eso es lo que hizo que quizá en las primeras horas de la ofrenda hubieran retrasos de unos 45, 1 hora, hora y media de retraso. No sé si esto quizá también puede ser una solución, la manera bueno, del orden, añadir un día más. Yo insisto que no es a la interagrupación a que compete la organización de la fiesta y que por lo tanto yo no seré el que se meta en el jardín de decirles el cómo hay que hacerlo, ¿no? Pero sí que es cierto que vuelvo a repetir lo que te he dicho, o sea, más gente, más tiempo. Por lo tanto, esto es muy sencillo, o sea, o haces una jornada más o alargas el horario, o sea, pero no tienes otra. Claro, si la ofrenda ya empieza a las 3:30, si tú tienes para acabar a 1 hora, que yo entiendo sería normal, para mí lo deseable sería que la ofrenda acabara sobre las 11 de la noche como muy tarde, lo deseable para mí, ¿vale? Claro, si tú tienes que ganarle 3 o 4 horas, claro, pues en vez de a las 3 tienes que empezar a las 11 de la mañana, lo cual pues, Yo te, tampoco tiene mucho te he dicho antes, sentido. igual, y también así vamos a otro tema, pero un día más, una mañana más. Yo entiendo que para mí la solución sería añadir la mañana del 18, para mí.
¿vale? Yo creo que eso se hizo en pandemia, en la pospandemia se hizo esa prueba. El 18 no hay actos por la mañana oficiales de ninguna comisión, ya Bueno, se han hecho la recogida de premios. los dos homenajes que se le hace a Sí. Maximiliano Tous y al maestro Serrano, pero Sí, que... actos que pero engloben a todas las comisiones, como recogida de premios. No, porque además es que esto tiene la ventaja de que uno es Rascaña quien lo organiza y el otro es Ruzafa y Gran Vía. Con lo cual, al final, bueno, pues si Rascaña tiene la ofrenda el 18 por la mañana, pues el acto lo hace el 18 por la tarde y ya está. O sea, es tan simple como eso. O cuando Gran Vía y Ruzafa tengan la ofrenda el 18 por la mañana, pues el maestro Serrano lo hacen el 18 por la tarde. Y se acabó el problema. O sea, ya está. No hay más historia. Mucha gente dice, claro, es que al final todas las fallas van a ser ofrenda. Bueno, pues mira, yo no sé si todas las fallas van a ser ofrenda, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que hay que racionalizar los actos. Y lo que no tiene sentido es lo que pasa ahora mismo. Yo hay otra cosa que me enerva antes antes de empezar, no sé qué nos ha pasado. Ya está bien, vale. Ya está, no pasa nada. Antes de. Mira, es que ya me he venido arriba con el tema. Antes de empezar a grabarlo, lo estábamos comentando. Hay una cosa que me enerva y que además yo creo que también se ve más claro, obviamente, en años donde viene mucho más turista, ¿no? Gente que, pues bueno, que disfruta de la fiesta, pero quizá no lo hace de la misma manera responsable que lo podemos hacer los falleros y falleras o los valencianos y valencianas que son vecinos y que conocen la fiesta, ¿no? Y las pues, restricciones que existen o la prudencia que hay que tener. Venta de petardos. Yo me he puesto negra y te lo digo de verdad, con el uso irresponsable que hacen sobre todo la gente que viene de fuera, porque es la gran mayoría de gente, pues bueno, de turistas que vienen y que descontroladamente tiran salidas, petardos que tienen pues un tamaño considerable y que, bueno, pues que pueden perjudicar también al final el paso tranquilo de la gente, pueden hacer daño y es un uso irresponsable de la venta de petardos que al final es controlar un poco la venta ilegal. Bueno, a ver, yo es que coincido contigo, yo no entiendo el uso, soy un apasionado de la pólvora, o sea, me encanta. Me encantan las mascletas sobre todo, ¿no? Con lo cual me gustan mucho los petardos, pero a mí no se me ocurre ir tirando petardos por ahí, o sea, por mucho que me gusten, ¿no? Entonces, yo es algo que no alcanzo a comprender muy bien. Luego no alcanzo a comprender muy bien que una legislación tan restrictiva como es la del uso de la pólvora, porque es muy restrictiva, porque además incluso te obligan hasta a llevar un permiso o una autorización para que pueda tirar petardos un niño cuando no va acompañado de su padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego veas por ahí el uso que se hace y el material pirotécnico que se utiliza, ¿no? Yo no lo entiendo. O sea, no lo entiendo porque además, a ver, si todos somos conocedores de que en ciertos establecimientos venden material pirotécnico que no es el autorizado, bueno, pues igual que lo sabemos nosotros, lo sabe la policía. Yo no creo que haya tantas petarderías como para no poder estar inspeccionándolas 3 veces todos los días. Sí, O sea, yo creo que. yo no lo puedo entender. Mira, un ejemplo, este año la Policía Nacional se ha dedicado a controlar todas las fallas que los auxiliares, la función que tuvieran fuera de auxiliar y no de seguridad. ¿De acuerdo? La ley dice cuáles son las funciones que puede desarrollar un auxiliar y cuál un vigilante de seguridad. Y este año han puesto especial celo en que eso sea así. Incluso yo sé de alguna falla que los han denunciado y, bueno, que les han abierto acta y eran 3.000 euros lo que les han cascado, ¿eh? O sea, que no es ninguna tontería. Bueno, pues yo entiendo que hagan esto, tienen que hacer cumplir la ley, pero hombre, a lo mejor tiene más prioridad que hagas cumplir la ley de la venta de petardos que la de los auxiliares, digo yo. O sea, Bueno, si no tienes recursos para todos, bueno, pues primero dedícalo a la venta de petardos y luego ya lo dedicas a los auxiliares o a los dos si tienes recursos. Pero yo creo que hay que dar cierta prioridad. Yo a la policía local no la he visto nunca hacer una inspección de un local. No sé si son competencias suyas o no. Yo sé que la pólvora pertenece todo a delegación de gobierno, entonces ya lo que son los establecimientos estos, no sé si los permisos son mixtos del ayuntamiento y Sí, delegación. yo de hecho creo que la clave está No en el trabajo, bueno, en la intensificación yo creo que del trabajo de inspecciones también por parte de la policía local a los establecimientos que venden ciertos petardos y quizá también al uso irresponsable también en las calles. Yo creo que hay dos vertientes. Primero, la de la venta ilegal, que creo que es importante porque
si cortas de raíz se acaban muchos problemas, pero creo que también el control tiene que estar en las calles. El trabajo de la policía local, yo creo que aquí tendríamos que hacer bastante Claro, hincapié. lo que pasa es que si tú ves la legislación, resulta que los petardos, el material que puedes utilizar, es que es de juguete. Es que es de juguete, o sea, es que son bombitas para los niños de hasta 8 años o Sí, bueno, 13 pero también te años digo una cosa, Fernando. o algo así. Yo he visto a niños de 5 o 6 años, niños y niñas, con los padres al lado, pero tirando unos petardos que yo, sinceramente, yo a mi hijo quizá no le dejaría tirar. Pero es que seguramente esos petardos no están autorizados para su edad. Si es que el No, problema, seguramente. si es que el problema es ese. O sea, hay unos nanos que tiran así. O sea, eso no está autorizado su venta para ninguna edad. Y en algún sitio los compran. O sea, si no los pudieran comprar, no los podrían tirar. Ojalá un policía pudiera coger alguna vez a alguien tirando un nano de esos y llevárselo engrilletado. Ojalá. O sea, es que eso es un peligro además. O sea, Bueno, no es algo ya el el padre, susto también que te da. digo, que también la responsabilidad al final es del Bueno, padre eso o ya no madre o los de tiran los familia. niños que van con los padres, ya tienen alguna edad más. Oye, a mí me gustaría preguntarte, antes de terminar, un tema que yo creo que ha sido bastante, por lo menos ha dado bastante que hablar. Fue una propuesta que vino de parte de la interagrupación. Tema de jurados de fallas. Creí que nunca me lo preguntarías. No, hombre, no, esto habría que hablarlo. Además, obviamente, porque ha sido una propuesta que se aprobó en la Asamblea de Presidentes y que vino de la mano de la interagrupación, claro. Mira, yo creo que todas las propuestas son buenas, las estropean las personas que las aplican, ¿no? Y no con esto quiero decir que esta la haya estropeado la persona que la aplica, ¿eh? Pero que no es de recibo empezar a cargar contra la propuesta, entiendo yo. Mira, fundamentalmente la interagrupación presenta la propuesta porque entiende que la responsabilidad de nombrar a los jurados de aquello que nos da nombre, aquello que es lo más importante de nuestra fiesta, corresponde al concejal. Sin ninguna duda. No, claro, yo ¿Vale? creo, yo no voy a entrar Y en... esto corresponde a él. Segundo, luego él, en lo que delegue o no delegue, es su problema. O sea, al final el responsable es él y él entenderá lo que ha hecho o no, pero la responsabilidad la va a tener que asumir. Dicho eso, lo que ha pasado con los jurados a mí me parece que es una salvajada de libro. Y fíjate qué palabras más gruesas utilizo. No tiene ningún sentido que se cargue contra las personas y que luego además incluso, a mí esto me lo comentó el propio secretario general en primera persona, no me ha llegado el rumor por ningún sitio, tuvo que ir a comisaría a presentar una denuncia por amenazas. No tiene ningún sentido. Estamos perdiendo los papeles. O sea, todos los españoles o todos los valencianos llevamos dentro un seleccionador de fútbol, pero también llevamos dentro un jurado. Y cada uno tiene, por la razón que sea, su quiniela. Y entiende que tiene que haber ganado uno o que tiene que haber ganado otro. Pero lo que nunca puedes hacer es perderle el respeto. Nunca. Lo que sucedió este año en la Plaza del Ayuntamiento no tiene ningún sentido. No se puede ir gritando me gusta la fruta, ¿vale? Yo no estaba presente, tengo que decirlo. Pero bueno, pues fueron que si yongo, que si no era yongo, que si era tongo, que si... Bueno, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que haya una tradición dentro de la propia federación que incluya todas las fallas de la sección, de hacer luego un pasillo y que parece ser que ese pasillo luego hubo falla que no participó de él. No tiene ningún sentido. O sea, tenemos que ser mucho más racionales. O sea, esto es un concurso y cuando uno participa en un concurso, pierde o gana. Yo ahí tengo que decir una cosa, Fernando. Yo estoy de acuerdo que al final la manera de elección del jurado es una elección que se ha hecho en la Asamblea de Presidentes, que sois los propios presidentes y presidentas los que habéis decidido que esta es la mejor opción para valorar el concurso de fallas que al final os pertenece. Hasta ahí todo respetable, ¿no? Yo sí que creo que quizá dentro de que hay una designación directa, en este caso del secretario general, por delegación del presidente de Junta, a mí personalmente me falta parte de jurado quizá externo a la fiesta, aparte de que, bueno, que se pueda compaginar con personas que han sido presidentes, pero me hace falta jurado externo a la fiesta, que muchas veces es complicado porque Valencia obviamente es muy grande, pero sí externo a la fiesta y quizá profesional en ciertos aspectos para evitar este tipo de polémicas. Bueno, yo es que, a ver,
Discrepo. O sea, está bien. Estamos aquí para no, hablar pero es precisamente la de ventaja eso. que tengo de sacarte muchísimos años, ¿No ¿no? crees que, por ejemplo, ¿Sabes? Eso se ha un dado. artista Eso se ha jubilado dado. pueda... Se ha dado. Mira, han ido artistas, falleros, jubilados, han ido escultores, han ido pintores, han ido diseñadores, o sea, ha sido muy variopinta la composición de los jurados. La polémica siempre ha sido la misma. Bueno, vamos a ver, cuando siempre. algo compete a alguna cosa que es económica directamente para las comisiones, obviamente siempre va a haber debate, ¿no? Y el primero que se enfada es el segundo. Siempre. Siempre. Sí, es así. Todos queremos ganar. Pero dicho eso, al final, la Asamblea sí que es cierto que aprobó en su momento los bombos. Yo creo que fue la dejación de responsabilidad más grande e histórica que ha habido en la fiesta. O sea, creo que el concejal tiene que asumir esa responsabilidad. Le venga bien, mal o regular, evidentemente es por donde le van a llegar más bofetadas. Siempre, obviamente. Siempre, ¿vale? Entonces es muy fácil decir, bueno, pues mira, yo me escudo detrás de los bombos y que, yo es que no lo he nombrado, han sido los bombos. Yo es que no los he puesto, han sido los bombos. No, tú asumes tu responsabilidad, que es la propuesta lo que hace. Asume tu responsabilidad. Y luego había un mandato de la Asamblea de hace muchísimos años ya, que se dijo que los jurados fueran falleros. Fuera gente que entendiera de fallas o que fueran falleros, que fuera gente que viviera las fallas. Porque veníamos de años de polémica con escultores, pintores, artistas ya jubilados, a lo mejor menos, pero con también alguno, y hubo su momento que aquello pues se fue subiendo ese suflé y al final entonces se decidió pues fuera y se quitó todo de golpe. Quizás a lo mejor en el equilibrio que está la clave. Está la virtud. Yo te lo tengo que decir, a mí sí me ha faltado, pero básicamente porque creo que al final polémica siempre va a haber, pero creo que cuando hay un artista que, bueno, pues que obviamente para poder tener compatibilidades, pues que esté retirado, que pueda juzgar o que quizá haya plantado en otras secciones y no plantee en la sección que está juzgando, me da menos que hablar, porque al final entiendo que son personas que se dedican a ello y que entienden realmente una falla. Y eso no quiere decir que un fallero no la entienda, que puede haber un equilibrio, como estábamos hablando. Pero a mí este año me ha faltado, y lo digo porque es una cosa que yo siempre he manifestado, me falta un equilibrio de personas profesionales con personas que sean falleras y que entiendan también de la Pero de que la falla. es el mismo equilibrio que te debe haber faltado durante todos los últimos años. He dicho que siempre digo desde lo he hace, defendido. Creo que son 10 años, ¿no? 10, 11 años, ¿no? Que se pusieron los bombos, que eran solo falleros también los que habían en los bombos. Sí, yo digo que siempre he defendido este equilibrio, O sea, entonces, yo creo que al final, a ver, sí que es cierto que hay una propuesta, hay un sistema que yo creo que ha funcionado bien en líneas generales, evidentemente en la sección especial grande se ha armado mucho revuelo. El resto de secciones yo creo que tampoco ha habido así nada a destacar. Igual me equivoco, pero vamos, no me ha llegado nada de eso. Creo que se ha instaurado la figura del oyente y que todo el mundo con el que yo he hablado, que han sido oyentes y jurados, están de acuerdo en que es mucho más operativo que el curso que se hacía antes de formación para los jurados y que además resulta enriquecedor el llevar a alguien más que además, pues es la primera vez que sale, que tiene otra visión además menos viciada, si queremos ponerle ese calificativo, y que enriquece al propio jurado también. Entonces creo que eso es una gran virtud de la propuesta que hay y que luego además, pues es el primer año que ha entrado en vigor esta propuesta. Hay matices dentro de la misma a nivel de incompatibilidades o a nivel de incompatibilidades en general, que se podrían cambiar para el año que viene. Se podría incluir, ¿por qué no?, que fueran también artistas o no artistas. La norma lo único que dice es que han de ser falleros. Un pintor, un artista retirado, un escultor que fuera fallero podría ser jurado igual. Bueno, con esto yo creo que lo dejamos, que hemos tenido debate para rato, aunque podríamos seguir hablando. Yo podría estar 10 días. Podríamos hablar mucho tiempo. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes que estás invitado otra vez para seguir hablando, sobre todo al final de manera propositiva para seguir mejorando. ¿Vengo mañana entonces? Venga, pues mañana si quieres hablamos. Bueno, y gracias por estar ahí. Nos vemos obviamente en el siguiente podcast de Festesa Debat.